Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Y como todas las mañanas de jueves, es un placer estar con ustedes tocando temas del área de la salud. Los saluda su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y les recuerdo los números de contacto en el 442-344-1404 para mensajes de WhatsApp, en Facebook, en TV UAC, en YouTube, en TV UAC en vivo, y también en el 442-192-1200, extensión 37120 para dejar mensajes en vivo en TV UAQ. Como les menciono, para mí es un placer estar con ustedes y esta mañana me siento muy contento y congratulado, derivado de que tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan Manuel Hernández Zaragoza, que el doctor Juan Manuel Hernández Zaragoza, aparte de ser un distinguido ginecobstetra en nuestro estado y también con participación a nivel nacional, es un excelente amigo y además me parece que su presencia esta mañana nos va a enriquecer. El doctor es ginecólogo, hizo sus estudios de licenciatura y pregrado en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán. Posteriormente el posgrado en ginecobstetricia lo hizo en el Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México. El doctor ha sido incluso director del Hospital Materno Infantil en ese tiempo, hoy Hospital del Niño y la Mujer. Asimismo, médico adscrito al servicio de ginecobstetricia en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en nuestra ciudad. Y actualmente el doctor se desempeña en la práctica privada en el área, obviamente, de ginecobstetricia. Así es que sin más ni menos, le doy la más cordial bienvenida al doctor Hernández Zaragoza. Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues bien, esta mañana vamos a tocar un tema que nos parece que es muy relevante, es un tema que representa, no puedo decir que un problema de salud como tal, pero sí representa un tema en salud que tenemos que atender, que tenemos que cuidar y que prácticamente es un proceso cíclico en la vida de toda la mujer. Estamos hablando de lo que es climaterio y menopausia, ¿verdad, doctor Juan Manuel? Sí. Juan Manuel, platícanos, ¿qué es menopausia y qué es climaterio? Menopausia es la ausencia de la menstruación durante 12 meses, son 12 meses, y el climaterio es la sintomatología que se presenta posterior a esto. Esto más o menos se presenta alrededor de unos 15, 20 años, dependiendo de cada paciente la sintomatología que vaya a tener, depende de su estabilidad emocional, depende de la sensibilidad a la falta de estrógenos. Entonces, esa es la menopausia por una falta de menstruación, porque ya los ovarios ya no producen la suficiente cantidad de estrógenos. Es decir, es un problema por deprivación, la falta de hormonas, de estrógenos, es lo que nos va a llevar tanto a la menopausia como al climaterio. Juan Manuel, en nuestro medio, estamos hablando aquí en Querétaro, ¿cuál es la edad de presentación particularmente de este problema? A nivel nacional, en México se considera alrededor de los 48 años. Puede ser hasta los 52, 53 años, pero alrededor de los 48 años es la edad en la que se presenta la menopausia, la mayoría de las mujeres. ¿Y tú lo has percibido también aquí en nuestro estado? Es lo mismo, exactamente igual. Sí. La pregunta era porque en términos de cuestiones hormonales ginecológicas, ya ves que de repente tenemos variaciones dependiendo de algunas áreas geográficas, ¿no? Por ejemplo, lo que es la menarca, en la gente que vive en las costas se presenta a una edad un poco más temprana, pronto, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto, Juan Manuel. Ahora, si fueras tan amable para que nuestro distinguido auditorio lo tenga presente, ¿cuáles son en un momento dado, como tú nos mencionas, falta de hormonas por los ovarios? ¿Cuáles serían esos mecanismos por los cuales el ovario deja de producir los estrógenos? Pues básicamente es por
por la edad, ¿no? Se considera que esa edad es la que ya los ovarios dejan de producir los estrógenos y obviamente tiene sus consecuencias. Pero hay otra etapa, la etapa prematura de la menopausia, que sería antes de los 40 años, ya sea por cuestión quirúrgica o por cuestión de cada paciente, ¿no? Y algunos pacientes hasta después de los 50 años también, todavía algunas reglan 53 años. Muy bien, de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los datos clínicos básicos que nosotros podemos percibir para que podamos empezar a pensar y posteriormente establecer el diagnóstico de una mujer que ya está en menopausia o que está en climaterio? Sí, normalmente lo primero es la ausencia de la menstruación. Y aquí hay que tenerlo muy en cuenta. Si la paciente está con vida sexual, si tiene métodos de planificación, todo eso, y hay la ausencia, bueno, pues ya pensaríamos en la menopausia. Si no, bueno, también hay que descartar un embarazo, aunque no es común, pero también hay que ver esa edad. Porque además los síntomas son muy distintos. Ahora, ya cuando tiene la falta de la menstruación, la mayoría, el 60-70% de las pacientes, de lo que más se queja son de los bochornos o sofocos. Más intensos o menos intensos dependiendo de la estabilidad emocional de la paciente, de su cuestión familiar, de pareja y de la sensibilidad que tenga a los estrógenos. Entonces, dependiendo de eso va a tener la sintomatología. Pero también hay un 10%, 15% de pacientes que no tienen ninguna sintomatología. Hay pacientes que platicamos y dicen, doctor, pues a mí me pasó la menopausia y nunca tuve nada. Nada más la ausencia de la menstruación. Entonces, realmente por lo que acuden ellas es por la sintomatología de los bochornos o los sofocos. Que es probablemente lo más común. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con esos datos que de repente incluso nos llevan a verlo con cierta forma, pues a veces un poco despectiva, que a mí me parece que está fuera de foco, de los cambios en los estados de ánimo, en los estados emocionales de las pacientes, el insomnio, y que llega a que de manera despectiva a veces alguien le diga, es que estás menopáusica, que me parece que está totalmente fuera de foco, ¿no? ¿Qué nos comentas de esto? Realmente sí hay sintomatología, como comentaba ahorita, dependiendo de cada paciente, de la sensibilidad que tenga a la falta de estrógenos. Hay pacientes que llegan a tener irritabilidad, ansiedad, angustias, y algunas llegan hasta las consecuencias de algo que está un poquito escondido por ahí, de una depresión o algo, y manifestarse mucho más. Ahora, también depende del entorno familiar, del tipo de vida que lleven en cuanto a ejercicio, en cuanto a estabilidad emocional que ella tenga. Entonces, si hay una buena relación de pareja, la cuestión familiar y todo eso, pues ayuda mucho para que tenga menos ese tipo de sintomatología. Sí llegan a presentarse, obviamente, por la falta de estrógenos, pero también depende de cada paciente. Muy bien, de acuerdo. Pues les recuerdo a nuestro distinguido teleauditorio que esta mañana nos acompaña el doctor Juan Manuel Hernández Zaragoza, ginecobstetra, y estamos charlando sobre lo que es climaterio y menopausia. Muy bien, Juan Manuel, ya platicamos que la diferencia entre menopausia y climaterio, hemos charlado la edad más o menos en la cual se presenta esta situación de salud en nuestras mujeres. Estamos platicando también cuál es el origen de la falta de estrógenos, los datos clínicos que nuestras pacientes llegan a presentar. Ahora bien, ¿cuál sería el abordaje para establecer el diagnóstico de manera integral, de manera completa, de una paciente que está prácticamente ya con climaterio? Sí, de inicio hacer el diagnóstico bien, ya con la parte de la sintomatología, pues pedir una hormona, la FSH, pedir estrógenos para ver la cantidad que tiene. Si están alteradas, pues entonces ya llegamos al diagnóstico conclusivo totalmente. Y posterior a eso, los estudios principales que requiere la paciente, porque hay que cuidar la cuestión cardiovascular, la cuestión de muscular, del hueso, alteraciones geniturinarias y hasta alteraciones psicosomáticas. Entonces, para esto, los básicos, que es la biometría hemática, una glucosa, un perfil de lípidos, y probablemente pedir hasta una hormona estimulante de la tiroides, que muchas veces va acompañado, que a veces no lo pedimos, ¿no? Y ya dependiendo de estos, dar el tratamiento de la sintomatología de la paciente. Si la paciente no se encuentra ninguna alteración, es una paciente que tiene un estilo de vida adecuado, hace ejercicio y todo, entonces
realmente nada más se va dando el tratamiento dependiendo de la alteración que llega a tener. Y si ya tiene una sintomatología o alguna enfermedad previa, hipertensión, otro tipo de cosas, entonces ya también se verá qué tipo de medicamentos es el que más conviene para esta paciente. Los tratamientos normalmente, ya hablando específicamente, pues son hormonales o no hormonales. Los hormonales normalmente sí nos ayudan mucho, sobre todo para la sintomatología de los bochornos, de los sofocos, de todo esto, y pues previenen también problemas de tipo cardiovascular si no hay contraindicación para usarlos, obviamente. Se pueden usar de 3 a 5 años. Si hay contraindicaciones, entonces hay otras alternativas y dependiendo de la sintomatología que vaya teniendo la paciente. Si hay sintomatología a nivel genitourinario, que son resequedad vaginal o dolor al tener relaciones sexuales, infecciones urinarias repetitivas, bueno, pues hay el tratamiento específicamente ahí. Si es una paciente que tiene problemas de tipo psicológico o algo, bueno, pues también ya se verá el apoyo con algún psicólogo o algún psiquiatra, dependiendo. Y vaya, el tratamiento específico va siendo dependiendo de la alteración que vaya teniendo cada paciente. Cada paciente es totalmente distinta. Es decir, tenemos que individualizarla. Exactamente. Hay pacientes que pues realmente nada más requieren una cuestión preventiva de vitamina D, calcio y su estilo de vida bien. Pero hay pacientes que se requieren un poco más de tratamiento dependiendo de la sintomatología que tengan o que manifiesten. Muy bien. Juan Manuel, tocaste, a mí me parece que en esta sección, muchos puntos que son muy importantes, que son interesantes y que me parece que tenemos que considerar. Por ejemplo, estamos hablando de climaterio. Ya nos comentaste, digamos, la sintomatología, cómo establecemos el diagnóstico, pero hay entidades que están vinculadas con este proceso. Por ejemplo, ¿qué pasa con osteoporosis? ¿Sí? ¿Qué pasa con otro tema muy importante y que son los elementos cardiovasculares? Y tal vez en un sentido estricto muchas de nuestras pacientes están llegando a esta etapa de su vida y a lo mejor también consigo ya un síndrome metabólico, ¿no? Sí. Ya son pacientes que pueden ser diabéticas, hipertensas, que tienen mayor peso de lo convencional. Entonces, esto nos tiene que hacer ver de manera más integral el diagnóstico de nuestros pacientes. ¿Qué pasa con esas comorbilidades que pueden estar cercanas? Sí, lo que pasa es que hay pacientes que ya tienen enfermedades previas, ¿no? Por ejemplo, diabetes, hipertensión y este tipo de situaciones. Entonces, sí también manejarla. Obviamente ahí los estrógenos están contraindicados. Entonces, ahí sí, quizá también apoyarnos en los médicos internistas para ver en todo ese aspecto qué tipo de medicamento es el más apropiado para ella. Y el manejo en cuanto a eso, bueno, pues realmente no utilizar estrógenos y eso mejora específicamente el tratamiento para el problema que la paciente tenga. Ahora, de la osteoporosis, normalmente la osteoporosis, dentro de los estudios básicos que pedimos en una paciente con menopausia es la densitometría de columna y cadera, que esa realmente nos ayuda mucho porque dependiendo de si está normal o osteopenia o una osteoporosis, damos el tratamiento específico para eso. Entonces es dentro del estudio básico. Y bueno, la mamografía, pero bueno, aunque no va específicamente para la menopausia, pero también es parte del protocolo que también solicitamos. Sí, porque en un momento dado, como bien lo mencionaste en el bloque anterior, en este caso vas a hacer el proceso de selección terapéutica para tu paciente. Sí. Es decir, a ver, tengo una paciente con climaterio, ¿qué paciente la voy a manejar con hormonas o qué paciente no van a entrar a tratamiento hormonal? Y me imagino que en esa parte de discriminación, independientemente de algunas otras comorbilidades, pues tiene que ver que tenga una mama, que no tenga un factor de riesgo para poder darle las hormonas, ¿no? Sí, eso es bien importante porque también los hormonales va a depender aparte de la cuestión que tengan. Digo, los hormonales se pueden utilizar si no tienen contraindicación. Muchos no lo utilizan porque aumentan de peso, porque algún problema de mama. Si es una familiar cercano o algo, pues la verdad se valorará si realmente es conveniente o no utilizar los hormonales, porque sí son de ayuda, pero también si las posibilidades de un riesgo, pues no los vamos a utilizar tampoco. Pero básicamente en ese aspecto nos serviría la mamografía. Perfecto. Ahora, Juan Manuel,
Ya nos estás comentando ciertas características en grupos de pacientes que podemos tratar de una forma o de otra. Ahora la siguiente pregunta, porque es una pregunta que con frecuencia nos hacen nuestros pacientes. ¿Cuál es el tiempo razonable para mantener, por ejemplo, si decidimos dar terapia hormonal de reemplazo, es decir, vamos a darle tratamiento hormonal a la paciente con climaterio? ¿Cuánto tiempo debe ser ese tratamiento? Sí, fíjate que se habla hasta de 3 a 5 años, claro, con su revisión de la paciente, que todo esté bien, que no tenga consecuencias y si la paciente se siente bien, pero no que pase más allá de los 60 años. De los 60 años en adelante ya está contraindicado utilizar hormonales y se pueden utilizar antes de ese tiempo, pero de preferencia los que se recomiendan son de tipo transdérmico, no los vía oral, porque tienen mucho menos consecuencias en la paciente, pero puede utilizar hasta 5 a 7 años. Es decir, los parches. Sí, los parches, o en el caso de las pacientes que ya no tienen útero, por ejemplo, el gel en puro estrógeno. Ok. Nada más, pero sí hasta los 60 años como máximo, y eso con su evaluación cada año. Estar siguiéndolas muy de cerca, ¿verdad? Sí, y depende de la estomatología. Ahora, una paciente que está en protocolo de estudio de climaterio, ¿es conveniente que tenga una evaluación por medicina interna o solamente si tuviera algún hallazgo dentro de tu evaluación inicial? Yo creo que solamente que con los estudios que hicimos veamos alguna alteración específica o una alteración cardiovascular importante o esto, pues nos podemos apoyar en ello. Algún problema de síndrome metabólico bastante importante, severo, y que a lo mejor no podemos utilizar hormonales, entonces sí apoyar mejor en ellos para saber exactamente qué es lo que le quedaría mejor a esa paciente. Uh-huh. Ahora, Juan Manuel, otra pregunta recurrente y que luego nuestros pacientes nos hacen y que nos genera a veces un poquitito de digamos, de saber qué hacer, de preguntar. Este grupo de pacientes, ya una vez que en este protocolo, en incluso seguimiento ya, una vez que has decidido darle tratamiento, ¿qué pasa con sus papanicolaos? ¿Se siguen haciendo papanicolaos? Porque son pacientes que nos pueden decir, doctor, yo ya dejé de menstruar, ya estoy en menopausia, probablemente en mi vida sexual activa yo ya prácticamente casi no tengo, etcétera. ¿Tengo que seguir haciéndome papanicolaos? Sí, se recomienda que se siga haciendo. Uh-huh. A nivel institucional, cuando ya está en la etapa de la menopausia y no tiene factores de riesgo importantes, se pueden hasta espaciar hasta 2 o 3 años. 2 o 3 años. Y las pacientes, pues es tan molesto para ellos, ¿no? Lo que hacemos es primero darles tratamiento local a nivel genitourinario, a nivel vaginal, y posteriormente hacer el papanicolao, pero sí es recomendable cada año hacerlo. Uh-huh. Sí. Su papanicolao y su mastografía, su mamografía, claro. Para que las tengamos bien monitorizadas y no haya sorpresas a nivel de glándula mamaria. Ahora, Juan, yo sé que hay situaciones particulares, situaciones ya específicas. Tú hace un momento mencionaste algo que a mí me parece verdaderamente trascendente y que luego a veces pudiera pasar por alto. Comentaste que dentro del protocolo de estudio le solicitas un perfil tiroideo. Platícanos por qué. Sí, lo que pasa es que va muy en conjunto la cuestión hormonal con la cuestión de la tiroides, y muchas veces se puede confundir, y el problema de esta paciente puede ser de otro tipo, y lo dejamos desapercibido totalmente, ¿no? Entonces básicamente es por eso, por estar con una seguridad de que no haya, porque también aumentan de peso las pacientes, todo eso, entonces que haya un problema de hipotiroidismo. Descartar el hipotiroidismo, ¿verdad? Y dar el tratamiento específico que a veces no lo tomamos en cuenta. Sí, ese es un grupo muy importante y me parece que, y no es nada extraño la coincidencia de hipotiroidismo en ese sentido. Ahora, habrá condiciones particulares, por ejemplo, cierto grupo de pacientes que estén tomando ciertos medicamentos, o sea, vamos a suponer pacientes que puedan tener enfermedades que son comunes en la mujer, como es el lupus. En una paciente con lupus que está a veces con inmunosupresores o que está en ocasiones con algunas pacientes que tengan cortisona o esteroides, ¿cómo enfocamos en ellas este proceso de climaterio? Buena pregunta, y que además
pues sí es un caso complejo que hay que manejarlo muy bien. Lo que pasa es que ahí habría que pedir también, porque a veces nos olvidamos de los estrógenos o andrógenos producidos para las suprarrenales. Entonces también ver, ya nos enfocaríamos a ver cómo están la producción androgénica o de suprarrenales para saber qué tanto vamos a utilizar ese medicamento o no, ¿no? Pero pues básicamente es eso, dependiendo de los resultados que obtengamos con eso. Claro. Sí, porque justamente el objetivo es tener ese manejo integral de nuestra paciente. Juan Manuel, un punto también que al inicio de esta charla, que me parece que ha sido muy interesante, ¿qué pasa, por ejemplo, con, ya platicamos sobre las cuestiones de ansiedad, pero creo que hay un capítulo especial en climaterio y la depresión asociada. Sí. ¿Cuál es tu experiencia en esto? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, es muy común. Al haber menos estrógenos, también la cuestión emocional, cognitiva y este tipo de cosas, que la paciente ya no hace lo mismo que hacía antes. Insisto, también tiene que ver mucho con la relación de pareja y con la relación de los hijos, que es la etapa pues a veces más difícil. Entonces, pues sí utilizamos los antidepresivos, pero también llegamos a utilizarlos en casos de bochornos, por ejemplo, en los que no se quitan con nada, ni estrógeno ni nada. Entonces cogemos el antidepresivo adecuado tanto para los bochornos y también les ayuda mucho para la cuestión de la depresión. Es más, hay casos en los que a veces van con el psiquiatra o algo y realmente el problema es de tipo por la menopausia. Y por ahí estaba escondido alguna cosa y se manifestó mucho más después, ¿no? Entonces, sí va enfocado, pero te digo, depende del estilo de vida que lleven. Claro. Hay pacientes que hacen ejercicio, se van con las amigas, llevan una cuestión personal que siguen trabajando, haciendo sus cosas, entonces pues la pasa desapercibida. Pero hay pacientes que sí requieren un apoyo, pero ya tenían algo previamente manifiesto y que se desencadenó más con la menopausia. Muy bien. Fíjate, Juan Manuel, que prácticamente me robaste la última intervención en ese sentido, y que es el estilo de vida. ¿Qué le recomendamos a nuestras pacientes que están en esta etapa? Es que eso es básico. El hacer ejercicio diario, al menos dicen media hora, pero yo recomiendo que sea una hora. El tipo de alimentación, el tener la cuestión de tipo personal, insisto, de salir con las amigas, de todo este tipo de cosas. Y eso pues ayuda mucho, y hacer los cambios totales, ¿no? de alimentación y todo esto. Les ayuda muchísimo para este tipo de cosas. Excelente. Muy bien, pues prácticamente se nos está acabando el tiempo, Juan Manuel. Yo quisiera pedirte de favor solo un par de cosas. Un mensaje final para nuestro auditorio y, en segundo lugar, un número de contacto tuyo por si algunos de nuestras gentes del auditorio quisiera contactarte, por favor. Sí, que las pacientes deben tomar en cuenta que cuando ya tienen un año sin reglar, o están en la etapa de la menopausia que se hizo, tienen todavía muchísimas posibilidades que lleven un estilo de vida bien. Entonces sí es conveniente que acudan a su médico de confianza para darles un tratamiento adecuado, de acuerdo a la situación que se presente, ¿no? Y mi teléfono es 442-335-8811. Muy bien. Juan Manuel, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado estar con nosotros esta mañana, y de igual manera agradecemos la atención de nuestro público que tuvo el día de hoy con nosotros, y les invitamos a una próxima emisión de Soluciones Medicina. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.